Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadeció de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nuestro Señor empezaba su vida pública, ya entonces constataba que la mies era mucha y los obreros pocos. Ese es un problema de entonces y de ahora. Lo sabemos, lo constatamos. ¿Qué dice el Señor? Rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies. ¿Por qué? Porque ese obrero, el sacerdote, es un don, es un regalo. No es un trabajo como otros. Es algo que suscita a Dios en alguien. Algo, el deseo de amar al Señor en primer lugar y dedicar su vida a Él y a las cosas de Él, es decir, a la evangelización. Y eso lo suscita en alguien. Pero el alguien tiene que responder, pero el algo lo suscita Dios. La vocación significa llamada. La llamada la pone Dios. Después la llamada tiene que ser acogida, tiene que ser respondida, pero procede de Dios. Por eso tenemos que rogar a Dios que ponga esa llamada, esa vocación en el corazón de muchos, para que esta mies abundante pueda tener los obreros necesarios para llevarla a Dios, para llevarla al cielo y para llevarla en la tierra por el camino de la justicia y de la paz. Segunda característica: la comunidad tiene que experimentar la llegada de ese pastor como un don. Es cuando las ovejas están sin atender, son víctimas de los lobos. Las ovejas, son animales. Si pudieran hablar, si pudieran expresar, si pudieran ser conscientes, seguramente acogerían con una gran alegría y agradecimiento la llegada del pastor que les protege de los lobos. La comunidad tiene que experimentar la necesidad de un buen pastor.
y tiene que agradecer la llegada de ese buen pastor y tiene que cuidar a ese buen pastor. Cuando una comunidad no experimenta la llegada del pastor como un regalo, cuando no experimenta su necesidad, se convierte en una comunidad que trata mal al pastor. Y esto sigue siendo muy frecuente, incluso en comunidades donde ya están experimentando la falta de sacerdotes. No siempre los sacerdotes son bien recibidos. Lo digo por experiencia. Algunas de nuestras parroquias, donde hemos sido llamados por los obispos para atender a esa comunidad que se había quedado sin pastor, que estaba en una situación precaria, en algunas de esas parroquias, no en todas, la recepción no ha sido buena. ¿Por qué? Porque nosotros somos conservadores, somos fieles a la enseñanza de la Iglesia, y el pastor anterior era profundamente liberal, dejaba que todo el mundo hiciera lo que quisiera, que comulgara todo el mundo que quisiera comulgar, no había confesiones, los laicos eran los que mandaban. Llegar un sacerdote que dice aquí cada uno tiene su lugar, hay que escuchar a todos, pero las decisiones las tiene que tomar el pastor. Las decisiones no pueden ser tomadas a votos decidimos quién puede comulgar, quién puede no comulgar, a votos decidimos de qué se puede predicar y de qué no se puede predicar. No. Tenemos que ser fieles a la Iglesia, en la enseñanza, en la liturgia. Esa comunidad, o por lo menos un sector de esa comunidad, acoge mal a ese pastor. Quizá porque prefieren estar sin sacerdote antes que tener a un sacerdote católico, porque ya están muy pervertidos, ya están muy alejados de la verdadera Iglesia católica, con culpa o sin culpa, pero esto es una realidad. Por eso, la comunidad tiene que acoger al sacerdote, tiene que acoger al buen pastor, tiene que acogerle con alegría. También tiene que cuidar de él para que no se sienta solo y para que no le falte lo imprescindible. No digo para que nade en la abundancia, pero para que no le falte lo imprescindible. Pero he hablado del buen pastor. ¿Qué sucede cuando no es un buen pastor? Creo que hay dos tipos de sacerdotes que no son buenos pastores. Hay un tipo de sacerdote que es considerado un mal pastor porque no tiene determinadas cualidades. Por ejemplo, no predica bien. Y a veces la comunidad le rechaza por ese motivo. O a veces porque tiene algunos rasgos de mal carácter. Y entonces también la comunidad dice, no, yo quiero un sacerdote que sea un buen predicador, que sea un ejemplo y un modelo de santidad. Me parece estupendo que eso lo pida la comunidad y todos los sacerdotes deberíamos de ser así, santos y sabios, santos y de un testimonio admirable y ejemplar. Y cuando no es así, cuando no tienes un sacerdote 10 que predica maravillosamente, que no se enfada nunca, que está siempre disponible, cuando no tienes un sacerdote 10, ¿qué vas a hacer? Decir, o 10 o nada. Luego hay otro tipo de mal pastor, que es el que comete delitos, por ejemplo, abusando de menores, robando o enseñando lo contrario de lo que enseña la Iglesia. Ese sí merece ser considerado un mal
pastor. Si nos fijamos en la lista de los apóstoles, uno se da cuenta enseguida de las enormes diferencias que había entre ellos. En este texto que he leído de San Mateo, lo suaviza un poco, porque dice que Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Pero en otro de los textos donde se habla de los 12 apóstoles, los llama Boanerges, los hijos del trueno. Hijos del trueno, ese es un mote que Jesús les pone, hijos del trueno. Es decir, personas con un carácter fuerte, explosivo. Eran dos de los apóstoles predilectos de Jesús. San Juan era el discípulo predilecto. Los dos, junto con San Pedro, estuvieron en el Tabor. Los dos, junto con San Pedro, fueron reclamados de entre los 12 para que le acompañaran en el huerto de los olivos. Habla de Mateo el publicano. Mateo el publicano era un recaudador de impuestos. Tenía un origen terrible. Pero también está Simón, dice Simón el de Caná, era Simón el celota. Los celotas eran un grupo terrorista organizado para atacar a los romanos cuando podían, cuando un soldado se descuidaba y se alejaba del pelotón. Tenía un origen sanguinario. Cuando entra en contacto con Jesús, eso lo abandona. También Mateo abandona su trabajo de recaudador de impuestos. Pero tenían una forma de ser, cada uno era una manera de ser. Y Pedro va a traicionar a Cristo negándole 3 veces en el momento más solemne que era la noche del Jueves Santo. ¿Acaso las comunidades están pidiendo a los sacerdotes que no sean hombres, que no sean seres humanos? A los sacerdotes tienen que pedirnos, en primer lugar, que seamos personas que enseñan lo que Cristo enseñó y que celebran los sacramentos como la Iglesia quiere que los celebremos. Después tienen que pedirnos que seamos santos. Pero ser santos no significa ser perfectos, porque solo Dios es perfecto. Sin ser santos significa que estemos luchando por la santidad, levantándonos cuando caemos. ¿O es que acaso esa comunidad tan exigente está formada por perfectos? ¿Esa comunidad tan exigente está formada por personas que no tienen necesidad de confesarse nunca porque jamás hacen nada mal, ni siquiera un pecadito venial? Por eso hay que distinguir entre el mal sacerdote, entre el mal pastor, el abusador de niños, el corrupto que se queda con el dinero de la parroquia, el que enseña mal en sus catequesis y sus homilías. Ese es un mal pastor. Ese no tiene que ser aceptado. Pero el sacerdote que no es perfecto, que enseña correctamente aunque no sepa enseñar bien, pero que lo que enseña es correcto, que tiene su carácter, el que sea, pero que está luchando por mejorar, ese no tiene que ser aceptado. Pidamos al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pero pidamos a la mies, a las ovejas, al pueblo de Dios, que acoja a sus sacerdotes, que los cuide, que les perdone, que les ayude, que no les deje solos. Porque cuántos sacerdotes, sobre todo jóvenes, se queman, se decepcionan y abandonan el ministerio, precisamente porque no han sido acogidos por ese pueblo que les rechaza por lo que sea, quizá porque son de otro país o de otro color de piel o no hablan perfectamente el idioma.
y que reclaman que venga otro y otro y otro. Quizá esas comunidades no merecen tener un pastor, porque el pastor que tienen no ha sido bien tratado. Pidamos al dueño de la mies que mande obreros a su mies, y pidamos a la mies que acoja bien a los obreros que le son mandados. Que así sea.